Gloria a Dios, aleluya. El Señor le bendiga de una manera muy especial. En esta hora seguimos glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y dándole gracias porque nos permite una vez más podernos disponer en este tiempo a leer la Biblia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra, toda la alabanza. En esta hora, Señor, elevamos nuestra voz, Señor, agradecidos, mi Dios amado, nos presentamos delante del trono de tu gracia, Señor, cubiertos con la sangre de Cristo, Señor, humillándonos, Señor, pidiéndote perdón por toda ofensa, todo pecado, Señor. También, Dios mío, Señor, dándote gracias porque tú eres maravillosamente bueno. Tus misericordias son nuevas cada mañana y nos permite, Señor, un día más, Señor, para exaltarte, para adorarte, para buscarte, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra y en tu presencia, Señor. Suplicamos la asistencia, Señor, Dios mío, la guianza, la enseñanza de tu Espíritu Santo, Señor. Bendícenos, Dios mío. Bendice a todas las personas, Señor, Dios de la gloria, que están, Señor, bendito Padre, esforzándose para leer tu palabra día con día. Señor, toca los corazones, Señor, de aquellos que no han iniciado y bendice también a aquellos que se van a incorporar, Señor, a leer tu palabra, Señor. Inquieta los corazones, trae esa hambre y esa sed, Señor, de tu presencia. Amado Dios, santifícanos y fórmanos, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, mis amados, siempre motivándoles inicialmente, ¿verdad? Luego de la oración que hacemos antes de leer la palabra de Dios, motivándoles a poder seguir leyendo la Biblia. Sabemos que es una gran bendición y la palabra de Dios nos transforma. Sabemos que la palabra del Señor nos va renovando nuestra mente, nuestra manera de pensar por dentro y se va a reflejar también por fuera en nuestras vidas. El Señor cambia nuestros pensamientos, nuestra manera de ver las cosas, nos guía a la madurez espiritual. Así que les hago esta invitación. Si ustedes no han empezado consecutivamente a leer todos los días la palabra del Señor, les invito en el nombre de Jesús que tomemos ánimo y nuevas fuerzas y decidamos seguirle al Señor y seguir adelante en la lectura de su palabra. El día de ayer leíamos el capítulo 39 y 40, los capítulos finales del libro de Éxodo. Gloria sea al Señor, y pudimos observar cómo se detalla la finalización de las vestiduras sacerdotales, así como también de los elementos del tabernáculo, la creación del efod, el cinto, el pectoral, cómo ese pectoral llevaba esas 12 piedras preciosas en las cuales iban inscritos cada uno de los nombres de la tribu de Israel. El sacerdote llevaba esas piedras, ¿verdad?, cerca del corazón para presentarse al Señor de esa manera y también representando a las 12 tribus. Cuánto amor de Dios que cada una de esas piedras tenía, no solo el nombre, sino que un color específico para cada tribu. Dios piensa en nosotros y tiene control de cada detalle. Un Padre amoroso, un Padre especial de misericordia, que nos ama de tal manera que Él ve todo y está pendiente de todo y en todo se glorifica. Así que también vimos en este capítulo cómo elaboraron esa diadema, una diadema sagrada que usaba el sumo sacerdote con una lámina de oro puro, donde leímos que decía santidad a Jehová. Y eso simboliza la dedicación exclusiva de su vida, ¿verdad?, del sumo sacerdote al servicio del Señor, su vida consagrada a los sacerdotes, los levitas, para el servicio santo del Señor. Y luego vemos cómo el capítulo finaliza con la obediencia. En este capítulo vimos con repetidas ocasiones que leímos que decía, y todo se hizo como Jehová mandó a Moisés. Eso es bien importante recalcar, porque gracias al Señor es algo bueno, es algo maravilloso que también cada uno de los que participaron en la construcción y elaboración de los utensilios y todo lo del tabernáculo tuvieron ese sumo cuidado de seguir las instrucciones divinas tal como Dios se las mostró a Moisés. Y así este capítulo termina con la inspección de parte de Moisés de toda la obra, también para verificar el cumplimiento fiel
a las indicaciones divinas y la aprobación. Moisés entonces revisó todo el trabajo, la tienda de reunión, comprobó que todo se ajustaba a las instrucciones del Señor y luego bendijo al pueblo. Qué maravilloso, ¿verdad? Lograron terminar esa obra preciosa, primorosa, divina, exclusiva para el Señor. Y luego leíamos en el capítulo 40 de Éxodo también. Marca la conclusión de este libro hermoso con el montaje del tabernáculo, pues lo armaron el tabernáculo. El primer día leímos del segundo año tras la salida de Egipto. Básicamente, rápidamente, después de que salieron de Egipto, ¿verdad? Dios pensó en siempre habitar con ellos, de esta manera, dejarse sentir, manifestarse, hablar con Moisés y tener un sistema, establecer ese sistema sacrificial. Lo vamos a leer en el siguiente libro porque ahorita ya estaba todo preparándose para poder empezar ellos un sistema de sacrificios. Y ya vamos a ir aprendiendo por qué el Señor dejó todo este sistema de sacrificios. Ya tenía la estructura, el tabernáculo, los utensilios, cada uno de los elementos que se iban a necesitar, las personas que iban a trabajar, ahora todo construido. Moisés coloca todo, ¿verdad? Conforme el Señor le indicó, porque incluso donde estaba colocado la menorá, la mesa de los panes de propiciación, el incienso, todo tenía un lugar específico y un gran mensaje precioso. Siempre todo nos habla de Jesucristo e incluso cómo estaba colocado el tabernáculo y cómo las tribus estaban al norte, al sur, al este, al oeste, y ahí podemos ver una cruz reflejada en toda esa forma de organización del pueblo, y en el centro del tabernáculo, que también dentro del tabernáculo todos los utensilios y elementos preciosos, ¿verdad? Estaban también en forma de una cruz. Eso es muy lindo de estudiar, cada una de las partes y los colores, cada piedra, cada una de las cosas tiene un mensaje muy hermoso, muy especial, que siempre nos habla de Jesucristo en todo. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo se revela en cada uno de los libros. Amén. Luego vemos que se coloca todo y viene la nube de la presencia de Dios, la gloria de Dios se dejó sentir, llena el tabernáculo, y eso también indica que el Señor acepta todo lo que se hizo, y también Él se manifiesta en misericordia para estar en medio de su pueblo y también para guiarlos, ¿verdad? Porque vemos que la guía divina iba siempre con ellos. Cuando se movía la gloria del Señor, la nube se elevaba, ¿verdad? Acampaban cuando la nube se detenía. Ellos hacían así, era una dependencia total del Señor. Y también el Señor nos enseña paciencia, porque ellos tenían que estar esperando para mover todo conforme el Señor se iba manifestando. Amén. Así que hoy vamos a empezar, para la gloria del Señor, un nuevo libro, porque con esto concluimos Éxodo 40, concluimos el libro de Éxodo. Bendito Dios, y no es casualidad también, ¿verdad? El Éxodo 40 años vagó el pueblo de Israel. Me llamaba la atención 40 capítulos que simbolizan esta prueba, ¿verdad? Que ellos pasaron. Bendito Dios, algunos aprobadas, otros desaprobados, pero por eso nosotros tenemos que anhelar terminar esta carrera que estamos llevando en este peregrinar terrenal, terminarla en victoria para la gloria del Señor, y por eso es que tenemos que leer la Biblia también, ¿verdad? Para que el Señor nos vaya alumbrando. Y hoy vamos a empezar el libro de Levíticos. Bendito Dios, si Dios nos permite, vamos a leer el capítulo 1 y 2. Así que vamos a hablar un poquito acerca de introducir este libro hermoso también. Levítico significa algo acerca de los levitas. Los levitas eran una de las tribus de Israel y fueron ellos apartados de parte del Señor para servirle. Ellos fueron los que no se contaminaron, los que estuvieron del lado de Moisés cuando el pueblo se desenfrenó y construyó el becerro de oro y lo adoraron, y se fueron a la idolatría, al paganismo, a la mezcla de actos religiosos con paganismo. Entonces los levitas estuvieron del lado de Jehová, del lado de Moisés,
para poder estar fieles al Señor, y Dios los aparta para Él. Básicamente este libro es un manual sacerdotal, porque ahí regía o rige, ¿verdad?, los sacrificios, los oficios sagrados de los levitas, como esa tribu que tomó Dios para sacerdocio, ¿verdad? No obstante, este libro también encontramos mucha indicación, el libro precioso, que a pesar de que está lleno de enseñanzas y normas para la vida santa, también a nosotros nos habla acerca de esa vida santa que Dios nos pide, ¿verdad?, que el pueblo debía de vivir. También sabemos de que por la historia, que los judíos educan desde chiquititos, desde niños a sus niños, valga la redundancia. Entonces ellos los educan y los hacen que lean y los instruyen en este libro. ¿Por qué? Porque este libro hace énfasis en la santidad. La palabra santidad aparece 87 veces en este libro. Entonces, santo es apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo, consagrado para Dios, apartado de todo aquello que no nos conviene, pero sí para una vida apartada para el Señor y santa. En el Nuevo Testamento se menciona este libro alrededor de unas 100 veces. Entonces es bien importante que, aunque nosotros ya no estamos en este tiempo del antiguo pacto, pero es necesario que nosotros conozcamos cómo Dios estableció los sacrificios, el sistema sacrificial para nosotros también. Tanto los estaba preparando a ellos para poderlos educar, instruir en el sacrificio. Vimos en la palabra, también vamos a ver que la paga del pecado es muerte. Entonces, por causa del pecado tenía que haber muerte, derramamiento de sangre, y Dios en su misericordia permitió este sistema sacrificial para que con el derramamiento de sangre, pues ellos, ¿verdad?, fueran perdonados de sus pecados, ¿verdad?, expiados. Pero en realidad era un sistema que todavía no podía cubrir todo el pecado del mundo. En nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio único, perfecto y suficiente, ahí sí, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí sí, la gloria sea al Señor. Tenemos nosotros esperanza, salvación, misericordia, vida eterna, vida en abundancia, regeneración y salvación, porque Él sí, ¿verdad?, nos hemos sido redimidos. Él hace una obra completa en Cristo Jesús. Pero vamos a empezar la lectura de este hermoso libro en este día. La gloria sea para el Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levítico capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor de sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los utensilios y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor.
Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de sus intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que ardan en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Capítulo 2. Vamos a leer las ofrendas. Cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Eso es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Así hemos terminado la lectura de los 2 capítulos que corresponden para este día. Y vamos a continuar ahora con el capítulo 2. Bendito Dios, del Evangelio de Lucas. No sin antes siempre, mis amados, verificar lo que leímos el día de ayer. Bendito Dios, vimos nosotros en el capítulo 1 del libro de Lucas, del Evangelio hermoso, que se sientan las bases del Evangelio. Aquí pudimos leer acerca de la fidelidad de Dios. Él cumple sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Y Lucas empieza haciendo un saludo a Teófilo para presentarle un relato. Y él le dice cómo va a ser ese relato.
Dice que el relato que le va a presentar es un relato ordenado y veraz de la vida de Jesús, de todo lo que se les había venido enseñando. Lucas, Dios lo motivó, lo inquietó, lo dirigió para hacer una investigación cuidadosamente detallada. Y él entrevistó testigos que habían sido testigos presenciales de todo lo que se había pues manifestado en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todo lo que nuestro Señor y Salvador vino a hacer, milagros, prodigios, sanidades, lo que él enseñó, todo esto Dios lo inquietó para poder él investigar a detalle, le dice. Y lo saluda con un excelentísimo Teófilo. No se sabe a ciencia cierta quién era este personaje, pero gracias a Dios por su vida, porque en realidad es una gran enseñanza. Dios motivó a Lucas para poderle dirigir los resultados de esta investigación. Por eso es que muchos piensan que este Teófilo, que su nombre significa amigo de Dios o amado de Dios, fue uno de los que financió la investigación. Otros creen que era una persona, un oficial de alto rango romano, por el tipo de saludo que pues se le dirige, ¿verdad? Pero gracias al Señor damos porque nosotros hemos sido bendecidos con tener este hermoso evangelio. Vimos que también el evangelio anuncia el Señor Dios Todopoderoso, manda anunciar el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías. Bendito Dios, lo cual fue un milagro el nacimiento de Juan porque su papá ya era viejo y su mamá era estéril, también de edad avanzada. Y cuando a él le tocaba, ¿verdad?, servir, era por turnos que ellos iban sirviendo y llegó el turno del papá de Juan y dentro del lugar donde él estaba sirviendo en el templo se le aparece el ángel, entonces le dice, bendito Dios, que él va a tener un hijo y él realmente no cree al principio, pero por eso quedó mudo. Y luego pues vemos también en el Evangelio cómo pudimos leer qué hermoso la anunciación a María. Gabriel anuncia a María que concebirá por el Espíritu Santo y que dará a luz básicamente, pues sabemos, para la gloria del Señor, al Mesías, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y María pues acepta de una manera humilde y obediente, a pesar de ser una jovencita, ¿verdad? Ella responde de una manera impresionante y dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme su voluntad. Como quien dice, aquí tienes tu esclava, aquí estoy, yo soy tu esclava, yo voy a hacer tu voluntad. Muy valiente y qué bendición para ella. Algo especial Dios vio también en ese vaso puro que Dios eligió para depositar, ¿verdad? En ese vientre santo, el Mesías, el ungido, a Jesús. También vimos cómo María visitaba a su pariente Elizabeth, la cual ya estaba embarazada. Y qué bendición ese encuentro, ¿verdad? Elizabeth la conoce como la madre del Señor. Y también María en ese momento entona un cántico de alabanza a Dios por su misericordia. Nace Juan, leímos cómo su padre recobra el hablar cuando le preguntan cómo se va a llamar el niño. Bendito Dios, él pues recobra también esa parte que se le había sido suprimida, su voz. Y la bendición, ¿verdad?, de que él en ese momento también es lleno del Espíritu y profetiza acerca del papel de su hijo, cuál iba a ser el ministerio, ¿verdad?, del niño. Y tu niño será llamado profeta del Altísimo. Pero también él profetizó acerca de la salvación redentora que trae Jesús. Así que pudimos leer los temas centrales en este capítulo, la intervención divina, el cómo Dios cumple sus promesas, las promesas, todas las profecías que venían siendo anunciadas acerca de la vida, ministerio, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a seguir continuando leyendo con la ayuda del Señor. La alegría, ¿verdad?, que trajo el nacimiento de Juan. Se unieron personas y se maravillaban y estaban atentas acerca de que quién iba a ser esta criatura que había nacido de una manera milagrosa y sobre todo la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy vamos a leer el capítulo 2, el nacimiento de Jesús, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron, unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese en la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice con la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se formaba y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gloria sea al Señor. Llegamos al final de la lectura de este día. Que el Señor me los bendiga, me los acompañe, me los haga invisibles ante los peligros en el nombre de Jesús, y que nos dé a todos nuevas fuerzas para seguirle buscando, para seguir leyendo su palabra, para seguirle sirviendo en donde quiera que andamos, hermanos. Gloria sea al Señor. Hay necesidad. Hay necesidad en medio de la familia, hay necesidad en los vecinos, hay necesidad donde quiera que el Señor nos lleva para la gloria de su nombre. Siempre hay que compartir la palabra, siempre hay que anunciar que Cristo viene pronto, siempre hay que dar esa palabra de aliento en el nombre del Señor y esperarle en esa paz y en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios les bendiga, nos vemos si Dios nos permite mañana para la gloria de su nombre. Amén.